La última parte de este tutorial en donde trabajamos con una fresia, vamos a pintar este corte de la fresia para comenzar. Es un corte que hacemos a la mitad de la flor y que nos va a permitir ver el centro de la misma. Trabajamos en la base con apenas un tono amarillo, pero también vamos a respetar las zonas de blanco de nuestra flor. Marcamos los pístilos y los órganos reproductores con los colores correspondientes y también luego los reservorios de polen, que en este corte no van a verse con tanta claridad. Luego comenzamos a trabajar con el tono más claro, con el que venimos ya trabajando en los tutoriales anteriores. Para seguir con el tono intermedio, determinando aquellas zonas de sombra y los pliegues en nuestros distintos pétalos, que recordemos están vistos en este corte parcial de la flor desde el centro de la misma. Vamos a deber de priorizar esa textura propia de los pétalos en donde se ven las nervaduras. Para ello debemos de afilar la punta de nuestro lápiz con una lija muy fina. Lo que hago luego es retirar el pigmento que queda en polvo sobre mi lápiz y sigo trabajando. Con estos trazos que tienen la intención de seguir la forma de nuestro pétalo y que están orientados siempre hacia el centro de la flor. Son trazos oblicuos, pero generalmente verticales, teniendo en cuenta dónde se encuentra el vértice más externo del pétalo y el centro de la flor. Vamos jugando con las distintas zonas de luz y de sombra. Esto nos va a permitir, como ya hemos visto anteriormente, ir distinguiendo entre un pétalo y el otro, ir haciendo y creando distintos pliegues. Lo que estoy haciendo ahora es con el color más claro fundir los tonos que ya apliqué antes y sigo con este color intermedio intercalándolo con el color más oscuro de los violetas con los que venimos trabajando. Recuerden que esta fresia tiene tonos violetas y amarillos. No es un color celeste o azul como los que por la definición de la cámara o por la luz utilizada al momento de grabar el video se ven en tonos celestes y azules. En este corte de la fresia vemos un claro ejemplo de lo que veníamos aprendiendo antes. Esta intención de ir distinguiendo entre un pétalo y otro sin hacer líneas, sino jugando con las zonas de luz y de sombra. Y para ello vamos valiéndonos de los distintos tonos de lápices de colores que vamos utilizando. Me interesa también que observen cómo es que mezclamos de forma perfecta estos tres tonos que pertenecen a dos marcas distintas de lápices de categoría escolar, no profesional. Es decir, que con los lápices que cuentan en sus hogares pueden perfectamente realizar este tipo de ilustración botánica con una terminación totalmente artística y también dirigida a ser realista. Aprovechamos esta punta muy afilada de nuestro lápiz para ir marcando esas pequeñas nervaduras que presenta nuestro pétalo que compone a esta flor fresia.
Este es un pétalo que se encuentra por detrás, por eso es que debo de jugar aún más con estas luces y sombras para distinguirlo del resto de los pétalos con total claridad y sin perder la estética de mi ilustración botánica. Afilo nuevamente la punta de mi lápiz para poder asegurarme de que los trazos sean totalmente finos. Siempre comienzo a trabajar con mi lápiz más claro para luego ir intensificando de a poco y variando los distintos tonos. Si ustedes trabajarían con un único lápiz violeta y van a ir variando las intensidades en el trazo, también les recomiendo que comiencen pintando por las zonas más claras y con una presión muy leve del lápiz sobre su hoja de dibujo, para luego ir intensificándola a medida que se acercan a las zonas en donde van a determinar las sombras. Y por último, hacer una presión aún mayor cuando pretenden lograr la intensidad máxima de este color sobre su papel. De esta manera vamos terminando con este corte axial de nuestra fresia. Lo que también nos va a quedar para continuar es pintar un único pétalo, en el cual pretendemos hacer distinguir todos los rasgos característicos de cada uno de esos pétalos que componen a la flor. Lo que hago ahora es dar unos últimos toques con dos amarillos distintos para intensificar y resaltar estas zonas de color. Marco también con líneas entrecortadas los límites de nuestra flor. Y por último, coloreo la base de la flor por medio de la cual está unida al tallo con los tonos de verde que vamos a utilizar para las hojas y el tallo. Doy luz con mi lápiz goma en ciertos sectores y finalizo con esta parte de la ilustración botánica. Generalmente la ilustración botánica se caracteriza por tener distintas partes representadas en la misma hoja en donde se representa la planta general, y estas distintas partes que se representan junto a la parte general buscan mostrar con mayor detalle cada una de esas zonas de la planta. Por eso es que, por ejemplo, aquí estamos pintando ahora un pétalo aislado de la flor. Ven que trabajamos con la misma técnica con la que venimos haciéndolo durante todo el proceso. Los colores más claros al más oscuro.
Y a lo último, resaltamos donde sea necesario las zonas de sombra, pero también las zonas de luz, valiéndonos de la goma de borrar. Yo, para los espacios en donde necesito mayor precisión en el brillo, en los trazos en los que pretendo dar brillo, utilizo un lápiz goma, el cual, en vez de tener una mina conformada por grafito o por grafito y algún pigmento, como ocurre en los lápices de colores, tiene una mina compuesta por una goma. Ustedes sacan punta a este lápiz de la misma forma que hacemos en cualquier otro lápiz. Si bien yo les recomiendo que a los lápices de colores y a los lápices de grafito la punta sea afilada con una trincheta o cúter, porque de esta manera solo sacamos la madera que conforma el lápiz y no desgastamos demasiado y no derrochamos el pigmento que está aglutinado en su mina. En cambio, para el lápiz goma sí les recomiendo que utilicen un sacapuntas para siempre tener la goma bien afilada en su punta y lograr justamente estos trazos perfectamente delineados, como por ejemplo también les sirve en las nervaduras de las hojas, o bien también en el momento en el que pintemos animales para hacer los pelos o los bigotes de los mismos. Ahora bien, vamos a comenzar a trabajar sobre todo lo que hace al tallo, hojas y también a el bulbo, que es lo que nos permite la reproducción de esta planta fresia. Primero quito el excedente de lápiz de grafito con mi portagoma, que esta es otra de las gomas que utilizo, que no nos permite tanta precisión en algunos casos como el lápiz goma. El primer lápiz con el que trabajo es el verde hoja de los ecolápices de color Faber-Castell. Este es un lápiz más claro y lo que hago es aprovechar también su punta para ir marcando ciertas nervaduras que en realidad marcan la textura de nuestra hoja, que es apenas rugosa. Tiene como pequeñas líneas que van a ir extendiéndose en todo el largo de la hoja. Luego trabajo con un verde grisáceo, para el cual también voy a necesitar una punta bien afilada. Intercalo trazos de este verde grisáceo con el primer verde hoja que utilizamos. Y el tercer verde hoja que voy a utilizar, que voy a utilizar en el empaque y en su mismo cuerpo tiene grabado el nombre de verde así a secas. Es este con el que voy a dar los tonos de mayor oscuridad. Pero también voy a valerme del tono café fuerte, que es el que voy a utilizar para pintar el bulbo, para intensificar en ciertas zonas y sobre este verde a secas las sombras que dé en mis hojas y en mis tallos. Esta es una técnica que les sirve cuando no tienen, por ejemplo, un verde más oscuro para intensificar esas sombras. Pueden mezclar un poquito de azul con este verde más oscuro o bien pueden añadirle un poquito de marrón. Pero tienen que tener en cuenta que ese tono de marrón que utilicen puede ser que le dé a su hoja o a su tallo un aspecto de seco. Entonces tienen que ser muy cuidadosos a la hora de la cantidad de verde, de marrón y de verde que van a mezclar. En las uniones entre mi flor y el tallo voy a utilizar los mismos colores y voy a ir marcando también estas líneas con la punta bien fina de nuestro lápiz para ir logrando textura, tanto en las hojas como en los tallos. Las líneas las voy a hacer con cada uno de los colores y antes de comenzar a utilizarlos. ¿Por qué? Quiero que esas líneas sean perceptibles a la vista, pero que no queden determinadas en forma brusca como trazos perfectamente definidos.
quiero que notemos cuando observemos la ilustración botánica que existe cierta textura en esta planta, pero no quiero que parezcan rayas artificiales. Es importante que la unión entre tallo y hojas marquen las sombras que correspondan para así generar ese efecto de superposición. El mismo amarillo que utilicé para trabajar sobre las flores, los utilizo en las hojas y los tallos para dar zonas de luz más intensa. Logro que ese verde hoja que apliqué al principio se vuelva más luminoso al aplicarle esta pizca de amarillo. Lo hacemos en una forma muy suave, es decir, apretando muy poquito el lápiz para que el amarillo no sobresalga al extremo ni tape las capas de verde que aplicamos al principio. También es importante que ese tono amarillo sea aplicado una vez que hemos terminado de aplicar los tonos verdes. Si vemos que una vez aplicado el amarillo es necesario volver a retomar el trabajo aplicando alguno de los tonos verdes, podemos hacerlo. Pero al ser el amarillo un tanto invasivo, si lo colocaríamos antes de los tonos verdes, nos va a complicar después el trabajo de justamente la admisión que haga el papel de nuestros demás colores. Además de que nos va a modificar al extremo nuestros tonos verdes, volviéndolos a todos más amarillentos. En esta zona de la fresia es importante observar que además de contar con el tallo, tenemos los pequeños pimpollos que van formándose. Por eso los que están más cercanos a las flores abiertas van a ser pimpollos más grandes, mejor formados y con mayor detalle. Y aquellos que se alejen de las flores ya abiertas van a ser apenas un indicio de pimpollo. Un pimpollo que está recién formándose y naciendo. Para trabajar estas zonas en donde los tonos violetas apenas asoman, es necesario volver a tener en cuenta los colores que venimos utilizando al principio para pintar todo lo que fueron las flores. Ahora bien, continuamos pintando las demás hojas que conforman esta planta. Al lado de esta hoja que estoy pintando actualmente, en donde ven que voy haciendo nuevamente estas líneas que hacen a la textura de la planta, van a ver algunas otras partes de la planta que van a ser pintadas con mayor detalle, como por ejemplo un recorte de la hoja y también aquel órgano reproductor de la planta. Esta es una hoja que se ubica más de frente hacia nosotros, hacia el observador, y por eso es que se van a ver en ella mayores detalles en cuanto a su textura. Es lo que hago cuando
utilizo el lápiz bien en punta, marcar esas líneas que caracterizan a esta planta. También vean cómo la distinción entre una hoja y otra y el tallo se va determinando gracias a los juegos de luces y de sombra que vamos creando con los distintos tonos de lápices que venimos utilizando. Aquí pueden ver con más detalle cómo es que se van determinando cada área de color y la textura de cada una de estas hojas y la distinción entre el tallo y las hojas. Voy a pintar ahora esta especie de doblez que tiene mi hoja y voy trabajando con los mismos tonos y en el mismo orden. Aquí es más necesario aún determinar la zona de sombra que va a distinguir a la hoja en sí de esta porción que está doblada y se proyecta sobre el otro extremo. Ven aquí, utilizo también un toque de el café fuerte para intensificar esa sombra que acabo de dar antes con el verde más oscuro. Y luego con el verde grisáceo o el verde hoja fundo estos colores que apliqué antes. Donde veo necesario marcar alguna zona de luz o de brillo, recurro a mi portagoma. Ha sido posible que yo dé estas luces porque no he presionado del todo los lápices y no he saturado el papel con el color. Ahora sí me encargo de estos sectores de la flor que hacen a su órgano reproductor y al lugar en donde se deposita el polen de la misma. Juego con los tonos que he utilizado para ir pintando toda nuestra flor. Aquí tenemos el reservorio de polen. En un corte más de cerca. Y aquí tenemos un corte también de una hoja para que podamos ver con mayor detalle cuáles son sus colores, su textura, es decir, las características propias de las hojas de esta planta. En todo este trabajo podemos observar también que los trazos que realizamos para pintar siempre siguen la forma del objeto que estamos pintando. En este caso, trazos largos y verticales, para que nos den ese aspecto de hoja tan estilizada, característica de esta planta. Nuevamente damos brillo. Y ahora sí comenzaremos a trabajar con el bulbo, que es esta pequeña cebollita que nos va a permitir el nacimiento de esta flor. El primer color con el que trabajo es el marrón claro. Si lo ven medio raro es porque en la punta se me ha quebrado con una longitud que no quería desperdiciar. Por eso es que envolví la punta en el lugar en el que correspondía con cinta de enmascarar. Doy una base con este marrón claro, una base prácticamente plena, pero sin cubrir de todo el papel. Y comienzo a establecer zonas de media sombra con el tono canela. Aquí tengo estas especies de hojitas secas que se están por desprender de mi bulbo y tengo que lograr ese efecto de que estas hojitas están superpuestas a mi bulbo principal.
Esto lo voy a lograr con el juego de luces y de sombras. La necesidad, entonces, imperativa de determinar antes de empezar a pintar cuáles son esas zonas de luz y de sombra. Yo les recomiendo que antes de comenzar a pintar observen su proyecto y distingan estas zonas. Distingan cuáles son las partes que se encuentran por delante y cuáles las que están por detrás. Y así van a poder ver cuáles son las que necesitan una mayor oscuridad y cuál es una mayor claridad. A medida que vamos trabajando, lo que vamos haciendo también es intensificar estos tonos, como acabo de hacer, por ejemplo, con el marrón claro, perdón. Este tono que estoy utilizando ahora para dar las mayores sombras es el café fuerte. ¿Ven? Con este tono voy a trabajar para distinguir mi bulbo de estas pequeñas hojitas que tienden a separarse de él. Los trazos, de nuevo, son verticales, pero tienden a seguir esa forma redondeada que tiene el bulbo en su base. Es justamente para darle este aspecto tridimensional a la figura que estamos pintando. Intensificamos con el marrón claro y damos algunos toques con el tono canela, que es un tono que se acerca más a el siena tostada. Es un tono más rojizo. Luego damos algunos toques de sombra para distinguir nuestro bulbo de nuestro tallo. Y estos trazos nos permiten también dar textura a esta parte de la planta. Pero yo quiero darle mayor textura. ¿Y cómo lo logramos? De esta manera, creando zonas de mayor oscuridad, incluso sobre las zonas en las que antes determinamos la iluminación, y creando ese aspecto propio que tiene cada una de las cebollas, si bien no estamos pintando una cebolla propiamente dicha, pero sí podemos observar que tienen distintos cilios que se desprenden de ella, que tienen distintas capas de estas hojitas que se van desprendiendo, y eso es lo que le va a dar la textura a nuestro proyecto. Es muy importante a la hora de ilustrar especímenes botánicos el observar los detalles y el pensar cómo es que podemos, a través de nuestros instrumentos de pintura, ir simulándolos.